Muy buenos días, aquí estamos al capítulo número 9 de Masticando la Propaganda juntos con Miguel y tenemos muchas novedades. Hemos pasado un verano de descanso por agosto. Nuestro último episodio fue con una gran huésped, Andrea, que mandamos a saludar. Hola Andrea. Y ahora vamos a hablar de algo nuevo. Acabamos de ir a la playa hace un par de semanas y para visitar un grupo de hombres, círculo de hombres, donde yo participo a veces. Está fundado por un amigo mío, Noam. Hola Noam. Y entonces tuvo la idea de traer Miguel en nuestro video podcast para entrevistar a algunos participantes y a ver un poco sus puntos de vista, que puede ser interesante. Dicho esto, quería dejar la palabra un poco a Miguel, quizás se quiera aportar algo para nuestra introducción al capítulo. De la intro. ¿Qué es Masticando la Propaganda? Ah, sí. Claro. Vale, nada, pues es un videoblog o algo así, donde Francesco y yo hablamos de temas de masculinidad. Pero cool. Ah, claro, porque se me olvida siempre. Porque Francesco tiene sus ideas. Sí, Miguel tiene las suyas. Y yo las mías. Pero nos llevamos bien. Aunque no son iguales. Claro. Pero la idea es poderlo hablar. Sin que nos matemos. No, y no solo eso, sino poderlo hablar con honestidad y transparencia. Absolutamente, con buen rollo y tranquilidad. Lo que en mi opinión un poco hace falta en la sociedad en el día de hoy con esta, como dice Miguel, batalla ideológica que hay. Y entonces vamos a empezar con este capítulo número 9 y... Vale, sí. Dime. Yo a veces hablo de guerra cultural, en algunas cosas específicas. Sí. Pero está bien. Sí. Está bien, vale. Vale, empezamos con algunos vídeos que iremos analizando y dando algún feedback, ¿ok? Entonces fuimos a la playa. Yo al principio... Venga, lo vemos primero y luego comentamos. Vale. Venga. Vamos. The intersection, we have a few leaders. So leaders, whenever you're ready, can you please raise your hands so we know who are going to be the leaders of the groups? Yes? Some construction work in the distance. Guys sweating, working their ass off. Maybe you can also feel and hear the breeze. Y con mucho sol, mucho calor. El entorno, claro, en la playa es abierto. Sí. Y en una parte retirada al fondo, donde la calistenia cerca, pues se hizo la disposición esta en círculo. Sí, es justamente ahí, al Vela de Barceloneta, el sábado por la mañana a las 10. Y entonces, como podéis ver, se trata de momento de un ambiente muy tranquilo, muy pacífico, donde se hace como una conexión más a nivel no físico, de ejercicio físico, sino a un nivel más emocional, espiritual e intelectual. Y en este momento podemos ver nosotros que estamos guiados por una sesión como de mindfulness y de meditación. Sí, empezaban haciendo un poquito de meditación, de bajar, como de calmar un poquito a todo el mundo, de que conecten con su momento, con sus sentimientos, ¿no? Porque era, a pesar de mi prejuicio y de lo que yo pensaba, un tema muy de gestión emocional. Estoy de acuerdo. Mucha gente al pensar al círculo de hombres puede ser que piensa, hombres, no es siempre así. Luego hablamos, pero está guay ver también el estereotipo que yo tenía en mi mente y lo que luego había. No sé, ¿tú qué opinarías solo este trozo? Tú al ver desde fuera, si tú fueras una persona de afuera que está tomando el sol y ves esto, ¿qué dirías? ¿Qué pensarías? Pensaría que hemos confundido el orden y que este hoy va en el bloque del final, 1, y 2. Y 2, pensaría también, sí, es un display, es como una expresión de masculinidad clásica, como fuerte, gritando, haciendo ruido, todos liándolas, ¿no? Entonces, pues diría, bueno, aquí están los musculitos haciendo su ruido.
desde fuera, ¿no? Sí, sí, desde sí, fuera sí. se ve. Si yo fuera como un espectador externo, diría, wow, mira estos locos como se lo están pasando bien. Claro, si lo harían como por mucho tiempo, mucho rato así, podrían ser molestia en lugares públicos, pero es solo un ratito y se ve que es un grupo de gente que se conoce y se lo pasan bien. Así que, muy bien. Bueno, hay un punto además que se ve como toda la parte mediática, en el sentido que tienen cámara y Sí. están haciendo una performance también para la cámara. Sí, sí, sí. Porque hoy en día, bueno, se hace y se hace ahí, pero esta idea de ir comunicando, ir transmitiendo Sí. el proyecto a través de redes a todo el mundo Sí. es como algo, a mí se me da muy mal. Sí. Masticando la propaganda es prueba de que se nos da mal el marketing. pero bueno, pero eso se hace, ¿no? Que esta idea como de sacarlo, de comunicarlo, de ponerlo en Instagram y tal. Bien, pues está presente. Vale, dicho esto, vamos ahora a leer las reglas del grupo Sí. para que os hagáis una idea de cómo funciona al juntarse. Estas están en internet, ¿no? Están en las redes sociales, hay como una introducción a estas reglas. El sábado por la mañana a las 10 en Barceloneta del hotel se puede juntar y vamos a leer las reglas, ¿ok? Hacemos un poco mitad, Miguel, ¿quieres empezar tú a leer Empiezo yo. a la número 3? Vale, dice que hay una intro primero, un formulario de inscripción, pero enumera 6 valores fundamentales. Sí. El primero. No, ¿Quieres hombre, leer no. esto? Ok, vale. No, pobre. Le hacemos un favor si no leemos esto, porque mira, bueno, lo voy a leer. léelo. Dice, una hermandad de hombres iluminados, inspirada divinamente y guiada por sí misma, comprometida a elevarse mutuamente nuestras comunidades y el mundo. Ah, pero ¿por qué le haces un favor a no leer esta liga? Es terrible. ¿Por qué? Es terrible. Ahora mira. tienes que justificar este sí, juicio, ¿eh? Sí, es un juicio. Es un juicio. Ujú. El 1. Si tú eres un hombre iluminado, no lo dices tú, lo dicen los demás. Vale. Entonces, de entrada, tú no dices que eres una hermandad de hombres iluminados, tú dices que eres una hermandad de hombres. Ok. Luego la gente te ve y dice, oh, estos hombres están iluminados. Ok. Como es en la playa y hay mucho sol, iluminados están. Ok. El inspirada divinamente, pues lo mismo. Si tú estás inspirado divinamente, pues que los demás vean tu inspiración divina. Ok. Y ya el concepto inspirado divinamente, guiada por sí misma me gusta, comprometida a elevarse mutuamente, esta idea de más arriba, más abajo, pero bueno, bien, elevarse mutuamente nuestras comunidades y el mundo. Bueno, es como esta idea de mejorar, ¿no? De ser algo productivo, de ser algo positivo Sí. en nuestra comunidad y el mundo. Se puede redactar un poco mejor, pero la idea es noble y está bien. Ok. Bueno, solo para lanzar una piedra en esta primera línea. Porque alguien más tienes que decir si soy iluminado o no, no puedo decirlo si yo lo soy. En general es bonito, o a mí me parece una buena práctica, que no seas tú mismo el que hace el juicio de valor sobre tu trabajo o sobre ti. Por ejemplo, Interesante, tú estás escribiendo un artículo y dices, este artículo resume perfectamente todo lo que ha pasado en no sé qué. Y es como, bueno, ese perfectamente, tú puedes intentar hacerlo bien. Tú puedes decir, el objetivo de este artículo es resumir. Y luego un poco el lector es quien piensa si has resumido perfectamente o no. No, cuando tú le estás diciendo al lector el juicio que tiene que tener, un poco es como que le estás poniendo el juicio, o sea, en su boca. Es como, bueno, tú ofreces el resumen y ellos dirán si es buen resumen o es mal resumen. Entonces tú, yo qué sé, pues ofreces tu hermandad de hombres y luego los demás pensarán si están más o menos iluminados, a lo mejor no les parece iluminado. Entiendo tu punto de vista. No, esto, pero que además, claro, luego hay gente que es pro crecimiento personal, Sí, meditación, exacto. cosas místicas, y hay otras que piensan, flipe. Sí. Entonces, esto que es un poquito controversial, pues yo pensaba, pues lo sacamos. No, sí, era solo para dar un poco de debatito ya, desde el a nuestro principio. canal, ¿no? Hay que analizar todo. Pues todo, madre mía. No. Menos mal que tenemos bebida. Yo creo que no está tan mal. Y lo que quiero decir es que quiero como dar este enfoque un poco más espiritual y verme como una persona que puede aportar este tipo de enfoque más divino. ¿Por qué no? Pero bueno, vamos adelante. Ya, a mí Pasamos esto, claro, a mí me gusta hacer como una aproximación inclusiva y neutral. O sea, tú puedes proponer este tipo de prácticas y hacerlo en un lenguaje que no es un lenguaje religioso.
eso sirve porque la gente que se aproxima a este tipo de prácticas como una práctica espiritual está bienvenida, y la gente que se aproxima a este tipo de prácticas como un trabajo sobre uno mismo o un trabajo con los demás para hacer algo positivo comunitariamente, también se siente bien. Cuando tú utilizas una retórica religiosa o utilizas una retórica X, espiritual o yo qué sé, o a veces incluso militante, o estás haciendo como un niche, ¿no? Te estás como poniendo un niche, que eso a veces está muy bien y es guay. Y entiendo que es la elección de cada uno, me parece fantástico que ellos lo hagan así. Sí. Yo, para mí, me parecía positivo este tipo de espacios por cómo ha funcionado y el contenido que tiene, haberle hecho una intro neutra. En plan, es una hermandad de hombres comprometida a ayudarse mutuamente y a aportar algo positivo a la comunidad y al mundo. Pues, eso sería como cómo lo reescribiría yo si fuera mi grupo. Pero están bien así. Bueno, vamos con la primera regla. Primera regla. Vale, adelante. Una cada uno. Ok, regla número 1. Vivir activamente según las reglas. Cada miembro se compromete a seguir nuestras reglas. Pueda cumplir la norma. Ok. Todo bien. Regla número 2. Ser puntual y respetar el tiempo. La puntualidad es una señal de respeto hacia los demás. Esta es bonita. Esta aquí, además, cuando nosotros fuimos a verlos, llegó un chico tarde y no lo dejaron. Llegó, no sé, 5 o 7 minutos tarde. Y le dijeron, no, la semana que viene, ya está fuera. Y lo hacían como con una disciplina, ¿no? Sí. Con un punto, con un poco de rigidez. Sí. Como para decir, las reglas se cumplen y este sentido estricto de una aplicación estricta de la norma. Sí, ¿qué opinas? ¿Está bien, no? Bien, eso tiene cosas positivas y negativas. Sí. Depende. ¿Qué negativo que tiene? La aplicación estricta de la norma, Sí. pues que a veces no tiene flexibilidad y que a veces hay una falta como de empatía. Sí. Eso es, depende. Hay veces que, claro, que evidentemente alguien ha llegado muy tarde, va a distraer el grupo y tú dices, tío, ni hablar, fuera, no sé qué. Hay otras veces que piensas, 5 minutos, todavía no hemos empezado en realidad, no pasaría nada dejarlo. Pero sí, porque empieza todo el mundo a llegar tarde, entonces ahí hay un equilibrio a veces entre la empatía y la aplicación estricta. Unas veces tiene ventajas y está guay la aplicación estricta, y otras veces un poco de flexibilidad también bien. Sí. Pero va, sin más, de momento. Ok, tercera regla. Hablar desde el yo y el nosotros, no desde el tú. Hablamos desde nuestras propias experiencias y desde la unidad colectiva, evitando el lenguaje acusatorio. Bien, esta me parece una regla un poco difícil de aplicar, porque muchas veces cuando estás hablando dices tú, y otras veces si tú utilizas el yo, es como que la gente te puede juzgar como muy narcisista, yo. Entonces, puede ser un poco controversia esta regla, pero tiene un intento. En las entrevistas hablamos de esa norma. Sí. Les pregunto por la norma y tal. Sí. Mola la idea esta de evitar el juicio sobre el otro, entonces evitar el tú. Y la idea de que así quitas lenguaje acusatorio, en plan, pero cuando tú no sé qué, pues no tienes qué tal, o ten cuidado con, ¿no? Esa parte de decir, no, habla de tu experiencia y habla de ti. Por otra parte, no me queda claro, todavía no tengo como una posición, pero hablando con ellos en las entrevistas, yo pensaba y les decía, claro, pero también no solamente evitas el tú, sino evitas el ellos y evitas hablar del funcionamiento de las cosas del mundo. En ese sentido, se queda una reflexión muy individual y esa forma, ese tiempo verbal de primera persona todo el rato te impide hablar del mundo y te impide hablar de lo colectivo. Entonces, el que no hables de la segunda persona, del tú, me parece bien, pero que no puedas hablar de las dinámicas generales, a veces yo lo veía como una reducción a la experiencia personal, al plano individual, que a veces hemos hablado, ¿no? Sí. El plano individual a veces está más relacionado con el esfuerzo y tiene valores conservadores, y el plano colectivo a veces está más relacionado con la cooperación y tiene valores más progresistas. Entonces, el quitarte un plano mediante un acondicionamiento del lenguaje, yo decía, bueno, quizá hay un tipo de reflexiones que ayudan y que no pueden aparecer
por esta regla. Y les pregunté también, a ver qué decían, no me acuerdo bien. Ahora luego lo vemos. Luego lo vemos, tenemos la entrevista. ¿Quieres seguir con la otra regla? Sí. 4. Ser brutalmente honesto. La honestidad es la base de la confianza. Fomentamos una comunicación abierta y directa, incluso cuando es difícil, para construir relaciones genuinas. Mira, esta es una regla muy interesante porque ser brutalmente honesto puede ser muy ofensivo. Puede ser muy, muy ofensivo. Y a veces hay ejercicios que se hacen en este grupo como buscar algo que pueda propio como generar un dolor y que pueda tener algo de verdad y a ver cómo reacciona en este ejercicio el compañero. O al compartir una experiencia, el feedback de alguien tiene que ser brutalmente honesto. Claro, aplicar esta regla puede ser muy difícil. Si tú de naturaleza eres una persona muy empática y tienes que decir algo que puede doler, como aplicar esta regla puede ser difícil. Pero, ¿cuál es el lado positivo? Que la otra persona le puede abrir un poco los ojos, ¿no? Por cuánto puede doler. Me parece una regla también un poco difícil de aplicar, pero quizás necesaria. ¿Qué opinas? A mí me gusta mucho, me parece una regla muy buena. Y sí que añadiría un matiz, como precisar un poco. Esto es, a veces hay una cosa que dicen que es la honestidad sin empatía es maltrato o algo así. Entonces, por otro lado, cuando dice incluso cuando es difícil para construir relaciones genuinas. Entonces, hay dos cosas que yo creo que son diferentes. Por un lado, no evitar o ser suficientemente honesto para que salga todo y para tener la conversación difícil. No es lo mismo abordar temas difíciles, ¿vale? Dices, yo sé que es complicado, yo sé que puedo doler, pero este es una conversación difícil que hay que tratar, ¿vale? Entonces es importante tener claro que las relaciones sanas se construyen a veces con conversaciones complicadas. Muy bien. Y hay que tener esas conversaciones complicadas. Pero no necesariamente necesitas ser brutal. Sí. Sí necesitas tener un compromiso para no evitar las conversaciones complicadas, a favor. Ok. Pero puedes sacar esas conversaciones complicadas siendo honesto y sabiendo que a veces pues, la otra persona pues, bueno, va a haber un momento de dificultad propio y del otro, pero haciéndolo además con empatía. Entonces, no, yo diría, no evitar o ser capaz de poner encima de la mesa los temas que tienen que ser tratados, ¿vale? Y no evitar las conversaciones difíciles, buscar las conversaciones difíciles, es como buscar esa dificultad, pero se podría incluir un poquito de empatía ahí. Sí. Y luego ellos lo hacen, ¿eh? Son súper empáticos. Sí, ahora lo vemos en el vídeo. Y también de eso se trata, yo creo, una sociedad sana, ¿no? Saberse llevar bien a pesar de las diferencias ideológicas o de las diferencias de ideas a la hora de decir una verdad propia o relativa. Está guay. Vamos con la siguiente regla, número 5. Terrible. No se permiten mujeres. Sí. Bueno, es un círculo de hombres. Por definición, no sería un círculo de hombres si se permitieran mujeres. Sí. Dice, nuestra hermandad es un espacio exclusivamente para hombres. Esta política ayuda a mantener la dinámica y el enfoque únicos de nuestro grupo. Mira, en esta regla Sí. le añadiría una matiz, que sería, o una cláusula. Excepto en algunas sesiones específicas para tratar algunas temáticas con una diferente perspectiva. Muy bien. Eso, qué buena idea. Esa sería una idea bonita. Pero generalmente hablando, no existe que un miembro lleve una mujer sin avisar. Porque el círculo es un círculo de hombres y esta regla la veo perfecta. ¿Por qué es terrible, Miguel? No. ¿Dijiste terrible? Yo dije terrible. ¿Por qué? Pero matizo. Porque, por definición, si es un círculo de hombres, Vale. no hay mujeres. No hay mujeres. Y luego en las entrevistas preguntamos por eso. Es un tema interesante como para tirar del hilo que ya saldrá. Pero una cosa terrible que me parece es la explicación. Y es que no hay explicación. Y cuando yo pregunto, las explicaciones son como muy poco consistentes. Ahora son muy poco consistentes con el propio discurso. Entonces, ese me parece como un tema muy bonito de pensarlo y de debatirlo, que me parece guay que haya círculos de hombres, igual que hay
círculos de mujeres, incluso espacios seguros de mujeres. Y todo eso me parece como que son cosas que bien trabajadas son positivas. No estoy en contra de que haya círculos de hombres que sean principalmente de hombres. Pero sí es importante mirar cómo se argumenta, por qué, las razones por las que no hay. ¿Vale? No es tanto que no haya mujeres en un círculo de hombres, es lógico, hay que ver las razones. Y en las entrevistas. Un debate muy interesante, como me gusta decir, que quiero analizar en profundidad. Yo vi en televisión miembros de partidos políticos que al hacerle la pregunta si es necesario o no tener algunos círculos de hombres, contestaron no, que es algo muy negativo. Ah, vale. Te mandé esta entrevista, sí, ¿te acuerdas? Pero esto viene creo que esto viene por otro lado. Que hay una cosa que es... Hay dos cosas que serían como negativas. Uno es que en las prácticas culturales tradicionales y de todos, ¿no? De todo el pueblo tiene una cofradía, la única cofradía del pueblo, y se celebra y es una fiesta súper simbólica, súper central de Semana Santa. Uh-huh. Que en ese espacio comunitario y central solamente participen hombres, eso muchas veces sí es conflictivo y ya ha habido resoluciones de la Iglesia o de cosas así diciendo no, hay que incluir a las mujeres ahí. Porque no es un círculo de hombres para trabajar temas de hombres. Esto es la cofradía del pueblo. Y ahí, ¿no? Es como toda la Semana Santa gira en torno a eso. Excluirte de ahí es excluirte del espacio público, es excluirte del carácter simbólico, de tener presencia social. Entonces, como dejarte en la cocina, mal. ¿Vale? Entonces, esas prácticas de no dejar a mujeres en algunas cosas culturales, como en un espacio gastronómico o un espacio religioso de Semana Santa o cosas así, esto en principio es como discriminatorio porque no es una cosa tuya de trabajo de hombres, sino es una cosa colectiva. Esa sería una. Y luego hay algunos círculos de hombres, hay algunos grupos exclusivamente masculinos que pueden estar generando, al ser exclusivamente masculinos, pueden estar generando unas ideas como alejadas de la realidad de cómo es el trato con las mujeres y un poco dañinas. Por ejemplo, un grupo de hombres que se ponen a hablar sobre consejos de ligue y... ¿Qué pasa? Depende de cómo se haga, podría ser negativo. Un estudio en Estados Unidos, en los campus, sigue habiendo un problema grave de violaciones. Y entonces, una de las posibles soluciones, una política que se proponía, era hacerlos separados y hacer un campus donde solamente vivan chicos y otro campus donde solamente vivan chicas, con la idea de proteger a las chicas, que son normalmente las que sufren las agresiones sexuales. Y el estudio lo que estudiaba era qué cultura se va creando en los campus segregados. Entonces se veía que los tíos tenían como unas ideas de las mujeres muy alejadas de la realidad y muy basadas en los videoclips, en las películas, en los productos que recibían. Al no tener amigas, al no tener contacto con mujeres, iban generando toda una idea muy distorsionada de cómo eran. Y en ese tipo de campus, las agresiones se seguían produciendo. A pesar de la separación física, las agresiones ocurrían. Porque la conclusión del estudio era que estas agresiones vienen más de ideas y de cultura que de si hay espacio compartido o no hay espacio compartido. Compartir espacio a veces no es el problema, sino las ideas que hay sobre el otro grupo. En ese sentido, a veces ir haciendo muchos grupos súper masculinizados puede dar como resultado, no siempre es así, no necesariamente, pero yo creo que la respuesta de los políticos venía en esta línea, que los grupos súper masculinizados empiezan a fliparse entre ellos y no tienen, digamos, como el feedback de realidad, de contacto con la otra parte. En mi opinión, eso pasa también en las segregaciones del grupo femenino. Las mujeres no tienen ni idea de cómo son los hombres en realidad. Entonces hay una connotación negativa también en el círculo extremadamente femenino, feminista. No lo sé. Yo creo que sí. Claro, lo que no está documentado es que el resultado de esto sea un aumento de las agresiones. Entonces, sí. Las agresiones son crímenes. Sí. No las y hay involucrar demasiado. Y hay a veces cultura y entorno
que digamos como que los fomenta o que los inhibe. No, ma io non creo che in círculo de hombres Entonces- se fomenta la violación. No, Creo no, que pero hay cultura, bueno, son criminales, puede ser de cualquier Sí. sexo un criminal. No hay depende, género. pero a ver, los agresores sexuales son mayoritariamente masculinos. Sí, ok. Una proporción abrumadora. Ok. Entonces, no son de cualquier género, son principalmente masculinos. Sí, también hay otro tipo de agresiones Hay que un son montón de sexuales otro- que hacen las mujeres a los hombres. Sí, yo no te estoy diciendo que un género sea santo y otro Claro, género sea claro, santo. Pero en el problema de las agresiones sexuales es un problema que generalmente activan los hombres. Ese problema en específico. Entonces, tú dices, en algunos círculos reconcentrados de cualquier tipo puede estar sucediendo ideas fuera de tal. Y te digo, depende. Si todo tu día a día no tiene contacto, es posible que ocurra. También es verdad que hay círculos de mujeres o espacios de mujeres que luego ellas sí que tienen relaciones, o sí que se cruzan, tienen compañeros, tienen padres, tienen... Mira, Miguel, en mi opinión, Sí. los círculos de hombres donde se afronta la temática del ligue para ayudar a los hombres a ser más exitosos con las mujeres no son negativos. Y te voy a explicar el porqué, en mi opinión. La realidad del ligue, de la cita, es una realidad extremadamente dura y difícil para la experiencia de un hombre. Eso lo y de digo, una mujer. en mi opinión, no soy mujer, hablo con la percepción del hombre. Sí. Creo que la experiencia de la cita para una mujer no es tan difícil para lograr el sexo que un hombre. Lo que quiero decir, Pues yo creo que la experiencia de citas para las mujeres son mujeres. también muy difíciles. no tanto como un hombre. Tú pones la coletilla para lograr el sexo, pero en general Que es no. lo que No. ¿Por qué quedamos con hombres? No es eso. ¿No queremos concretizar algo? Yo No, quedamos te solo haría un para cambio. comer y para charlar. No, te propongo un cambio. Para hacerlo en general, en una cita podríamos decir que el objetivo de las personas que van a la cita, de todas, de hombres y de mujeres, es salir sintiéndose validados Y después, validadas. y después, ¿Cómo te sientes validado? Los tíos, si hay una... Los tíos heteros, bla, 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 que hay muchos tipos de tíos, pero estamos hablando de un tío muy específico. Los hombres heteros, si la mujer los desea sexualmente, se sienten el nivel máximo de validación. No siempre, pero ahí como ellos valoran mucho esa validación. No es la única validación que buscan. Cuando tienes una cita y expresa interés por ti, cuando coinciden los intereses, cuando te ríes, cuando conectas, todo eso hace que te vayas contento de la cita. sí, Si además te quieres follar, pues te vas muy contento. No. Las mujeres le pasa igual. A las mujeres cuando están en una cita, si les hacen caso, si las tratan bien, si conectan, si la conversación es buena, salen de la cita validadas y se sienten bien. Si además le hacen alguna propuesta y se da cuenta que son deseadas física y sexualmente, pues también se valida. La idea es, ¿por qué no en vez de decir para conseguir sexo en una cita es más fácil para el hombre, es más difícil para el hombre que para la mujer? Pensamos en términos generales cómo salir sintiéndonos bien y sintiéndonos validados de la faltaría cita. más que hay que sentirse bien para tener sexo, si no sería una violación. No, pero no para tener sexo, es para que la cita sea buena. Entonces, Sí, para que ¿Por qué para la las gente mujeres- queda, Miguel? ¿Por qué? para sentirse bien, para Sí, sentirse después- validados, validadas. Sí, pero Y la se gente sienten no- validados, validadas de muchas formas. Hay veces que conectar, que te cuiden, hablar de temas interesantes, ver una película maravillosa, muchas veces la gente sale contenta. Sí, pero todo esto Y es luego- una herramienta Y para luego llegar a la a cama. construir, ¿Cómo no? a construir una relación. La relación de que está hecha. La relación de todo, no solo de cama, También. pero no solo. Sí, ma ¿por qué tenemos que omitir esta parte muy importante? No, que yo es no la estoy conexión omitiendo. física. Lo que no podemos es reducirla todo a esa parte. Sí, Entonces, No, ma a tú la minimiza, cita- pero tu enfoque minimiza esta parte. No física. minimiza nada, Sí, estás no. poniendo toda la importancia en sentirse bien emotivamente y luego el bienestar físico, que es la conexión física, el acto sexual es como censurado. no, censurado nada. Sentirse validado y validada incluye tener una buena experiencia sexual. Bien, Claro, es fantástico, Vale. pero no es lo único. Y es importante estoy de que acuerdo. no sea lo único. Y te digo que mientras que para las mujeres
conseguir sexo en una cita a lo mejor es más fácil que para los hombres. Para las mujeres salir de una cita donde te han respetado, te han tratado bien y no te han hecho sentir una mierda, no es más fácil que para los hombres. Muchas mujeres van a citas y salen de las citas diciendo vaya mierda de tarde. Muchos hombres no salen así y a los hombres los tratan bien, si los rechazan con cuidadito, con cariño y les tienen mucha consideración. Y a veces, entonces, lo que digo, las citas son difíciles. Sí, para A veces para todo el mundo. De acuerdo. Ok, ahora que hemos un poco alineados los planos, Sí. yo quería comentar el hecho que para un hombre Sí. llegar a la cama, eso yo quería decir, es más difícil que para una mujer. Vale. Luego, para un hombre sentirse bien, quizás, para una mujer sentirse bien en una cita, quizás es más difícil que un hombre. Hablamos de criaturas diferentes a nivel biológico y social, totalmente diferentes. Sobre todo cultural. Y entonces está bien que con Miguel como que vamos a ser un poco más precisos en el lenguaje, en el vocabulario, el contexto, los planos, y está súper bien esta conversación. De todas formas, yo quería debatir lo que dijiste, que tú dijiste, podría ser negativo un círculo de hombres donde se ayudan los hombres a ligar. Y yo te voy a contestar. Con todas las problemáticas que hay en las citas, donde el hombre se siente, no puedo obtener sexo con esta chica, y la mujer se siente, no puedo obtener bienestar emotivo con este chico, yo creo que los círculos de hombres donde se ayudan los hombres a ligar y los círculos de mujeres donde se ayudan las mujeres a ligar son positivos, no son negativos. También se puede hacer un círculo mixto. Claro, Eso. claro, sí, O sea, está guay. el tema de la dificultad cada vez mayor, de sentirse bien en un contexto de buscar pareja Sí. o de buscar citas, pues sí, yo entiendo, hay formas buenas de hacerlo. Claro. Pero hemos visto muchos ejemplos, ¿De qué? y yo he visto ejemplos de gente dando consejos por internet, que son consejos que, uno, van a hacer a los hombres que les cueste más trabajo tener buenas citas. No les ayudan nada y además van a hacer que traten peor y que traten de forma menos honesta, que conecten peor con las chicas con las que quedan. Entonces digo, pues si todo esto se reconcentra y todo esto empieza a hacer chup chup, no me parece que eso tenga un resultado positivo. ¿Se podría hacer bien? Ojalá. Sí, exacto, sí, Ojalá. podría ser bien. Es un poco prejuicio de las cosas que he ido viendo. Y he ido viendo cosas a veces que digo, madre mía, ya. esto no ayuda a nada. Estoy de acuerdo, a veces hay como contenido un poco demasiado pesado en un enfoque negativo y otros que es mucho mejor, de contenido de liga, de mercado de la sida, hay de todo y claramente puede ser negativo también, sí. Ok, muy interesante, seguiremos hablando de este punto, se abrió otra pequeña ventanita. Creo que van a salir 2 capítulos de este. No pasa nada, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 7 horas de capítulo 9. 7 horas de capítulo. ¿No? Ok, voy a leer la última. ¿Esta es la última? Lo que se comparte en el grupo se queda en el grupo. La confidencialidad es sagrada. Todo lo que se comparte en nuestra sesión queda estrictamente dentro de la hermandad. Estoy de acuerdo. Estamos haciendo esta excepción la regla con este episodio. Estamos compartiendo contenido de esta sesión. Sí, pero no estamos alterando la confidencialidad. Eso sí, faltaría ¿Vale? más. O sea, Sí. no decimos que no sé quién dijo que Sí. tuvo un problema con no sé qué. No, Sí. eso no lo decimos. No. Hablamos en general. Absolutamente. Ok. Ya está, muy bien. ¿Sí? Sí, buenas normas. Súper. Voy a chequear la cámara por si acaso que está grabando.